Yo lo que voy a hacer es ocupar una pizarra, ustedes tienen que decir si se ve bien. ¿Se distingue? Los números, ¿qué dice? ¿Sí? Ya. Bien. Sí, Entonces, perfecto. partamos. Vale. Ya. Llamo al primer enunciado. Entonces, el Sudoku es un juego que está compuesto por una cuadrícula de 9 por 9 casillas. Si puedo esperar un poquito, ya esperemos un minuto. Para que... ¿Y ahora sí o no? ¿Partimos? Ya voy a empezar. A leer el enunciado mientras ya. Ya, entonces. El Sudoku es un juego que está compuesto por una cuadrícula de 9 por 9 casillas, dividida en regiones de 3 por 3 casillas. Esas son las regiones. Partiendo de algunos números ya dispuestos en alguna de las casillas, hay que completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se repitan ni por fila, ni columna, ni en la región. Por otro lado, un Sudoku tiene 9 regiones y los enumeramos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Cuáles son las reglas del Sudoku? Que hay que completar las casillas vacías con un solo número del 1 al 9. En una misma fila no pueden haber números repetidos, en una misma columna no pueden haber números repetidos, en una misma región no puede haber números repetidos y la solución de un Sudoku es única. ¿Ya? Entonces, aquí nos está diciendo que para referirnos a una casilla en específico, vamos a denotarla como la celda, la fila, esta sería la fila 9 por la columna. Sí. Entonces esta sería la celda 9 por 4. ¿Ya? 9. Ya. Entonces empecemos. Tenemos este Sudoku, ¿sí? Entonces, en la celda marcada, en esta, ¿qué número debe ir? Ya. ¿Cómo partimos analizando esto? Tenemos que acotar todo a lo que es la región. Tenemos 3 filas, o sea, 3 filas y 3 columnas en mi región. ¿Qué números pueden ir acá? Partamos viendo como muy general. Nos falta el 1, el 2, el 4, el 5 y el 8, ¿verdad? En nuestra región nos faltan esos números. Podemos ver, yo no dibujé el sudoku entero porque no me cabía, pero podemos ver que el 5 no puede ir. ¿Por qué? Porque en esta columna, en la columna 5, más arriba ya tenemos un 5, ¿sí? Entonces el 5 lo descartamos. No puede ir aquí, ¿sí? Ya, ahora, podemos ver que el 1 no está en todo el sudoku. Entonces puede ir como realmente en cualquier lado. Por eso mismo lo vamos a dejar de análisis al final. Porque puede ir ahí, 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 ahí o ahí, ¿sí? Y no está en ni un lado más de todo el sudoku. Entonces, como muy amplio su análisis. Entonces lo dejamos para el final. Lo mismo nos pasa con el 2. Hay muy poquitos 2, entonces el 2 lo podemos poner en cualquier lado, pero después vamos a ver que en realidad no iba ahí. Entonces no nos conviene analizar el 2 ahora. Ni el 1 ni el 2, esos van para después. Ahora, veamos el 4. Veamos que
tenemos que ir casilla por casilla. Hay hartos 4 en nuestro sudoku, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, el 4 tiene que estar una pura vez en esta región, ¿sí? Veamos si puede ir en cuál casilla puede ir. En esta, vemos que en la fila 7 tenemos un 4, ¿sí? En la fila 7 hay un 4. Entonces, el 4 no puede ir acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque en la fila 7 hay un 4. Más allá. ¿Sí? Dígame que sí. Si se ve bien y todo. Ya. Entonces, luego analizamos acá. ¿Puede ir acá el 4? No. ¿Por qué? Porque en la columna 4, más arriba hay un 4. Donde está la fila 1, columna 4, hay un 4. Entonces no puede ir un 4 ni acá, ni acá. ¿Sí? Y por último, aquí puede ir, sí, no hay problema, por ahora. Y acá, ¿puede ir el 4? No, porque en la columna 6 hay un 4. Fila 6, columna 6, hay un 4. Entonces, como cada número tiene que estar por lo menos, o sea, tiene que estar una vez en cada columna, fila y región, el 4 sí o sí va a tener que ir acá, en esta región. ¿Sí? Entonces aquí va el 4. ¿Se entiende el análisis? ¿Cómo de por qué lo vemos así? ¿Sí? Ya. Entonces, en la celda marcada debe ir el número 4. Ahora, vayamos a la B. ¿Cuáles son las? Sí, van a subir una grabación. Sí. Ya. Ahora, en la B hay que escribir las premisas que nos permitieron llegar a esta conclusión, que son las que acabamos de decir. La premisa 0, que es con la que partimos, es que todas las, o sea, claro, todos los números deben aparecer solo una vez en cada fila, columna y región. ¿Sí? Esta es nuestra premisa 0. Con esto nosotros partimos y sabemos que el 4 va a ir ahí, sí o sí, porque no puede ir acá y no puede repetirse. Y tiene que haber sí o sí un 4 en cada columna, un 4 en cada fila. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra premisa 0. ¿Ya? Voy a borrar esto, porque no tengo mucho espacio. ¿Ya? Luego, nuestra siguiente premisa fue analizar cada espacio, cada casilla de nuestra región. Entonces vamos a poner como P1. Vamos a ponerlo aquí. ¿Se lee ahí? El P1. P1 va a ser que en la columna 4 hay un 4. ¿Sí? Ya, nuestro P2 va a ser que en la columna 6, eso lo voy a escribir, en la columna 6 hay un 4. ¿Sí? Y nuestro P3 va a ser que en la fila 7 hay un 4. ¿Sí? Esas son nuestras premisas. Con estas premisas nosotros llegamos a la conclusión de la A. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahora bien?
Ya. ¿Copiaron esto? Lo voy a borrar. ¿Sí? ¿Puedo borrarlo? Bueno, igual después de cualquier cosa se les va a subir la solución ya, por si es que no alcanzan a copiar algo. Ya lo voy a borrar. Hay que recordar entonces que es P0, que es P1, P2 y P3. Ya. Ahora, hay que escribir estas premisas y la conclusión propuesta, ¿ya? En los ítems anteriores. Como el argumento. Entonces hay que escribir las premisas y el argumento que nos dan esas premisas. Ya, primero, nuestro primer argumento, o sea, nuestras primeras premisas que nos llevan a un argumento son cómo en la columna 4 hay un 4 y el, ¿cómo lo podemos poner? Como que suene. Como en la columna 4 hay un 4 y el número y cada número no se puede repetir, en una misma columna, entonces en la celda, recuerden que las denotábamos como primero va la fila y luego la X y después la X en la columna. Sería en la celda, la columna sería en la celda 8, 5 y 9, 5, porque es, ay, que soy tonta, aquí es 4, que es la columna 4, pues eso estamos 4. Queremos decir que en la celda 8 por 4, o sea, en la fila 8 y en la columna 4 y en la fila 9 y en la columna 4, no puede haber 4. Porque en nuestra columna 4 ya existe un 4. ¿Sí? ¿Se lee? ¿Se entiende? Ya. Bueno, esto es nuestra premisa que nos lleva a este argumento. Y acá tenemos dos premisas que nos llevan al mismo argumento, en conjunto. Una es que cada número no se puede repetir en una misma columna, y eso lo sabemos con nuestra premisa 0, ¿verdad? Y que en la columna 4 hay un 4 en nuestra premisa 1. Estas en conjunto nos llevan a que en las celdas, en esas dos celdas, en 8 por 4 y 9, 4, no puede haber 4. Ya. ¿Sí? Eso es nuestras dos primeras premisas que nos llevan a ese argumento en especial. Ahora, voy a borrar. Luego, nuestro otro argumento. Lo voy a borrar todo porque escribí lo mismo. Luego tenemos que, como en la columna 6, hay un 4. Y acá era cada número. Me salté una palabra. Y cada número no se puede repetir en una misma columna, entonces en la celda, aquí tenemos que cambiar las celdas porque ahora es la columna 6. En la celda sería 9 por 6, porque es la fila 9 y la columna 6. No puede haber un 4. No puede haber un 4. Entonces, nuestra premisa 2 era la que nos decía que en la columna 6 hay un 4. Y la premisa 0 sigue estando ahí porque es la que nos permite
concluir que como ya hay un 4 en la misma columna, entonces no puede estar en esta celda. Entonces, P0 y P2, ¿sí? Nos llevan a que en 9C, 9 por 6, no puede haber un 4. A ver, un 4. ¿Sí? ¿Se entiende el mismo razonamiento? Ahí, ahí sí, perdón. Muy bien. No voy a escribir tan abajo entonces. Ya, pero eso dice ahí. Ya, ahí sí. Son lo mismo análisis para ambas premisas. Y ahora lo mismo hacemos con la que viene, pero ahora ya no es columna. Voy a subir porque voy a borrarlo. Ahora tenemos, como en la fila 7, hay un 4. Y cada número no se puede repetir en una misma fila, porque no se puede repetir en la misma fila, en la misma columna, en la misma región. Y como cada número no se puede repetir en la misma fila, entonces en la celda, ahora sería la celda 7 por 5, porque es la fila 7 y la columna 5, no puede haber un 4. ¿Ya? Y ahora tenemos que, entonces, P0, siempre P0 porque P0 nos dice que, bueno, que no se pueden repetir los números. P0 en conjunto a P3, que en P3 era que en la fila 7 hay un 4, nos lleva a que, en la celda 7 por 5 no puede haber un 4. ¿Sí? ¿Se lee ahí? Sí, justo. Lo de la grabación es que lo que pasa no depende de nosotros, los profes son los que graban y suben. Entonces, igual le vamos a decir al profe si puede subirlo él mismo, pero no depende de nosotros. Ya, eso. Entonces, esas serían las premisas y las conclusiones, ¿sí? ¿Copiaron? Bueno, ahora, toda esta lo notamos así porque estas premisas en conjunto nos llevan a esta conclusión. Pero ahora, ¿cómo llegamos a que en la celda marcada no puede estar el 4? Llegamos con todas estas conclusiones en conjunto, ¿verdad? Porque vamos a tener que no puede haber un 4 en esta celda. De las dos premisas anteriores teníamos que no podían estar en otras celdas. Entonces, voy a borrar ya para escribir los finales. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que anotamos nosotros? Primero, que P0 y P1 nos llevan a una conclusión, ¿sí? Luego tenemos, de forma independiente, que P0 y P2 nos llevan a otra conclusión, ¿sí? Y luego P0 y P3 nos llevan a la otra conclusión. ¿Qué conclusiones son? En total tenemos esto. Tenemos que en las celdas eran las celdas 8 por 4, 8, 9 por 4, 8 por 4, 9 y 4. Luego era 7, 5 y
9, 6, ¿sí? No puede haber un 4. Ya. ¿Por qué se anotan así? Porque esto nos dice solo una parte de nuestro argumento final, de nuestra conclusión final. Esto nos dice otra parte y esto nos dice otra parte. Llegamos a esta conclusión grande, pero de forma independiente. Pero el P0 siempre iba en conjunto con las premisas, ¿sí? Y esto, finalmente, ¿qué nos dice? Que entonces, en la, en el, en la, en la casilla marcada, debe ir un 4. Hoy, como que dije algo muy largo y no lo escribí todo. Ahora sí lo escribo bien. No sé la fechita corta porque si escribo muy abajo no se ve. Sí se ve. En la casilla marcada. Marcada. Debe ir un 4. ¿Sí? ¿Se lee? Ahí se ve bien. ¿Se ve? Sí. Ya. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces pasamos al otro ejercicio. No tienen dudas de este. Lo voy a borrar. Acuérdense que igual se va a subir la solución, así que no se angustien si no alcanzan a copiar algo. Igual me dicen, así como, espérate, no borres el tiro. Pero ya voy a borrar ahora. ¿Sí? Ya. Entonces, eso sería nuestro ejercicio 1. Ahora, veamos el 2. ¿Qué nos dice el 2? Dar una proposición categórica que dé cuenta del siguiente diagrama. ¿Sí? Ya. Recordemos, igual para que no nos confundamos, ¿qué significaba eso? Nosotros sabemos que tenemos A y tenemos B. A. Sabemos que esto, como siempre aprendimos, es como la unión, que pasen ambos a la vez. Pero el pintarlo negro, nosotros denotamos, bueno, ustedes notaron en clase que pintar negro es como que hay vacío. Entonces, que esto no ocurren ambos a la vez. Entonces, si lo pintamos negro, estamos diciendo que eso no pasa. Entonces significa que ninguna es B. Porque no pasan ambos a la vez. O al revés, ningún B es A. Da igual. Da igual para qué lado, pero lo que estamos diciendo es que ambos no pasan juntos. ¿Sí? Ya. Entonces hay que dar una proposición categórica que dé cuenta de esto. Puede ser de verdad cualquier cosa. Nosotros decimos, A es una clase, B es otra clase y nada de A pasa en B. Entonces, un ejemplo. Aquí de verdad puede ser cualquier cosa que se nos ocurra. A ver. Un ejemplo, el que nos da el profe, que es, por ejemplo, tomemos que A, no lo voy a escribir ya, pero lo voy a decir. Ningún sudoku fácil. Puede ser, tipo, podemos decir que A es todos los sudoku y B es que los sudoku, o sea, no sé, ser un juego fácil. A son los sudoku, ser el juego sudoku y B es ser los juegos fáciles. Si pintamos acá, estamos diciendo que ningún sudoku es ningún sudoku es un juego fácil. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo? A son los alumnos que cursan Math
0, 100, o sea, este ramo. A ver, y si no pasa la unión, ¿por qué no? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Si no pasa la unión, ¿por qué no están? Ah, porque lo que pasa, nosotros tenemos como una notación general, que es A y B en conjunto. Y cuando ya lo tenemos así, entonces, ¿cómo denotamos que no pasa, ya? Estamos viéndolo en este universo, ¿no? No es como que de antemano tenemos que no pasan juntos, ¿me entiendes? Como que así se escribe y así denotamos en este caso que no pasa, pero porque ya tenemos esto de antes, ¿ya? No es como que lo sabemos y luego lo escribimos de forma independiente, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Sí. Es porque en clase le pasaron así, porque pintar los negros como el vacío, que no pase, ¿sí? Pero porque ya tenemos esto de antemano, siempre vamos a tener así esto escrito. Y luego vamos a decir ya, pintar, que pintemos estos negros significa que esto no pasa. Si no pintamos nada significa que ocurre, o sea que está, ¿ya? El negro es como el vacío. Ya, entonces, ¿qué otro ejemplo puede ser? Ah, como les decía, la clase A sería alumnos que cursan MAT 0100, que es este ramo, y la clase B son alumnos que estudian Derecho. Entonces podríamos decir que ningún alumno que cursan MAT 0100 estudia Derecho. ¿Se entiende? A ver, ¿qué otro ejemplo? Yo tenía otro ejemplo. Por ejemplo, la clase A son las personas vegetarianas y la clase B son las personas que comen carne. Si tenemos esto, queremos decir que ninguna persona que come carne es vegetariana. ¿Sí? O ninguna persona que... Sí, la clase A es acá. Iba a decir vegetariana. ¿Sí? Ya. Esto. Pasamos al siguiente, que esto es como que de verdad pueden poner cualquier ejemplo. La cosa es que no pasen ambas a la vez. ¿Sí? Ya. Vamos a borrar. Pasamos al siguiente nomás. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Ahora, ocupando un diagrama de Venn, que es lo que vimos arriba, esos son diagramas de Venn, determine si los siguientes argumentos son correctos o no. ¿Ya? Leamos primero el A. Dice, todas las personas exitosas son personas que están interesadas en su trabajo. Ninguna persona que está muy interesada en su trabajo es una persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja. Por lo tanto, ninguna persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja es una persona exitosa. Es como en medio trabalengua, pero ya. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como tenemos que dibujar un diagrama de Venn, vamos a determinar las clases que tenemos acá, las categorías. Entonces, lo primero que tenemos son las personas exitosas en su trabajo, ¿verdad? Porque dice, todas las personas exitosas, entonces sabemos que hay una categoría que son personas exitosas. Vamos a llamarle A. A es igual personas exitosas en su trabajo. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Personas que están interesadas en su trabajo. Personas que están interesadas en su trabajo. Y luego tenemos la otra clase que es persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja. Entonces, personas que pueden distraerse en su trabajo.
son nuestras... Ay, sí. Perdón. Ay, sí, ¿se lee? ¿Se ve bien? Ya, perdón. Entonces, tenemos estas tres clases, ¿sí? Ahora vamos a hacer nuestro diagrama. Voy a esperar que copien esto, que anoten las clases para borrarlo ya y anotar aquí el diagrama. Me avisan ya que puedo borrar. Porque igual estamos bien en el tiempo. Ya, ¿puedo borrar? Ya, voy a borrar. Para hacer el diagrama, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos tres clases, ¿sí? Eso significa que vamos a tener tres conjuntos. Ay, qué feo. Ya. Tenemos A, B y C. ¿Sí? A, entonces, eran las personas que son exitosas en su trabajo. B, personas que están interesadas en su trabajo. Y C, las personas que se distraen, que pueden distraerse en su trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? Las dos premisas. Dicen, todas las personas exitosas son personas que están interesadas en su trabajo. ¿Ya? Entonces recordemos, voy a hacer, aquí se ve, así rápido. Recordemos que cuando tenemos esto, A y B, lo mismo que lo anterior, pintar negro es como el vacío. Entonces, si nosotros pintamos negro aquí A, sin la intersección con B, significa que todo A está en B. O todo A es B. ¿Sí? Que todo A es B. Porque así lo tienen escrito. Todo A es B. Eso quiere decir, ¿ya? Como que si pintamos negro la parte de A sin la intersección con B, como que estamos diciendo que esa parte es vacía, como que A no ocurre solo. No hay ninguna que sea solo A y no sea B. ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, eso está en sus clásicos, pero para recordarlo. Y también lo otro que era pintar acá al medio, era que ninguna está en B. ¿Ya? Sí. Entonces, eso para recordar. Ahora entonces tenemos, de nuevo, todas las personas exitosas son personas que están interesadas en su trabajo. O sea, que todas las personas exitosas sí o sí están interesadas en su trabajo. Entonces, todo A es B. ¿Sí? O sea que hay que pintar a A sin la intersección con B, entero. Eso incluye esto, porque solamente estamos hablando de... Tenemos que ver si
Luego de pintarlo todo, llegamos a la conclusión que nos dicen ahí, ¿ya? Entonces, todo A es B significa esto, que todas las personas que son exitosas, entonces son interesadas en su trabajo. Ahí sí. ¿Sí? Aquí estamos queriendo decir eso. Por ahora lo único que estamos diciendo es que todas las personas exitosas están interesadas en su trabajo. O sea, todo A es B. A por sí solo no ocurre. Entonces, lo que es A sin B, lo tachamos, es vacío. ¿Sí? Luego, ¿qué nos dice? Ninguna persona... Ay, un bicho. Ya se fue. Perdón. Ya, ninguna persona que está muy interesada en su trabajo es una persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja. Entonces, ahora, ¿qué decimos? A, que es las personas, B, que son las personas interesadas, y C, que son las personas que se distraen. Dice que ningún B es C, porque ninguna persona que está muy interesada en su trabajo es una persona que puede distraerse fácilmente, ¿ya? O sea, ¿cómo denotábamos, cómo escribíamos ningún B es C? Pintando la intersección. No pasan juntas. Si la persona está interesada, no se distrae. O si se distrae, no está interesada. Entonces esa intersección no ocurre. No pasan ambas a la vez. No existe la persona interesada y que se distraiga. ¿Sí? Ya. Entonces, eso tenemos. ¿Qué queremos concluir viendo esto? Es que, entonces, ninguna persona que puede distraerse fácilmente mientras trabaja es una persona exitosa. Entonces, veamos, ¿concluimos eso? Ya, dice, ninguna persona que puede distraerse fácilmente es una persona exitosa. O sea, ningún A es C. Sería esto. Sería esto. Ay, ninguna es C. Y con las premisas anteriores, ¿lo tenemos pintado? Sí, lo tenemos pintado. Por lo tanto, estos argumentos en conjunto son todos correctos. Es correcto. Llegamos a una conclusión que es correcta. ¿Sí? Entonces, esto está bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Bacán. Bueno. ¿Lo puedo borrar para hacer el B? ¿Sí? Ya. Ya. Ahora, el B dice, ningún profesor de matemáticas es guapo. Todas las personas guapas son modelos. Por lo tanto, ningún profesor de matemáticas es un modelo. Ya. Tenemos 3 clases de nuevo. Vamos a denotar. Sí, es que ahora vamos a ver si esto es real o no. Ya. Entonces, vamos a llamar P, la clase P, a las personas que son profesores de matemáticas. ¿Se lee? Sí. Profesores de matemáticas. ¿Sí? P serán los profesores de matemáticas. Ya, pero no, si vamos, miren, les voy a dar un spoiler, vamos a llegar a que es fake, así que no se preocupen. Ya. G son las personas guapas. Las letras pueden ser cualquiera, ya si vamos siempre a llamarle como, si tenemos algo de que como hacer referencia, les vamos a llamar con esas letras, ya. Pero puede ser cualquiera. M, personas modelos. O bueno, personas que son modelos. Ay. Ya.
estas van a ser las clases que vamos a ocupar en este argumento. ¿Sí? Lo voy a borrar. ¿Lo copiaron? ¿Sí? Ya. Entonces, hagamos nuestro diagrama de Venn. De nuevo tenemos 3 conjuntos, porque tenemos 3 clases. Ya. Entonces, vamos a decir que este G, no mentira, P, en el orden que lo anotamos, G y M. Bueno, es igual a lo mismo, donde ponemos la letra. Se va a cumplir lo mismo. Ya, ¿se ve bien? Entonces, partamos. Lo primero que nos dice, ningún profesor de matemáticas es guapo. O sea, ningún P es G. Entonces, ¿dónde pintamos? La intersección. Esa intersección es vacía. ¿Sí? Ningún PG, así se muestra en el diagrama de pintando negro, la intersección. Ningún P es G, porque ningún profesor de matemáticas es guapo. Luego dice, todas las personas guapas son modelos. O sea, todo G es M. G por sí sola no pasa. Ninguna persona guapa es guapa solamente. Todas son modelos. Entonces, la parte que no se intersecta, la parte de G que no se intersecta con M, la pintamos. Porque el negro no está vacío. La pintamos. Ya, hoy pinté muy feo. Ya. Entonces, eso nos queda según lo que nos dice este argumento. Por lo tanto, de aquí deberíamos concluir que ningún profesor de matemáticas es un modelo. O sea, debería estar pintada esta región. Ningún profesor de matemáticas es un modelo. Pero no pasa. Entonces, con esas premisas no podemos... no, pues mira, lo que nos está diciendo es que entonces ningún profesor de matemáticas es modelo. O sea, ya está pintado eso, pero no ocurre. Entonces, puede ser modelo como no. ¿Ya? Puede ser un modelo. Entonces, todo este argumento es falso. Porque en el diagrama de Venn, nosotros escribimos lo que nos está diciendo y nuestras premisas no nos hacen llegar a la conclusión que acá llegamos. No son premisas que necesariamente lleguemos a la conclusión que nos dicen ahí. O sea, que es fake. No está correcto. ¿Sí? Es bueno de cada diferencia. ¿Ya se entiende? No se ve eso, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y eso es... Hemos terminado la guía. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda de este o de otro ejercicio? Todo claro.